Acostumbrados a ofrecer recomendaciones en cultivos de verano como soja y maíz, Ocandú rompió el molde y llevó adelante en Inrivil, en Córdoba, su jornada de cultivos de invierno. Agustín Bianchini, de la empresa Ocandú, y Federico Pagnán, del INTA Justiniano Pose, a continuación nos dan las claves no solo para mantener las malezas a raya, sino también para hacer una fertilización particionada buscando no solo rendimiento, sino también calidad. Cultivos de cobertura, manejo de herbicidas y fertilización fueron los ejes de la primera jornada organizada por Ocandú en el sudeste cordobés. Agustín Bianchini repasa los ejes de la propuesta. Esta es nuestra primera jornada de cultivos de invierno. Estamos mostrando distintas temáticas. Vamos a hablar de cultivos de cobertura, vamos a hablar de manejo de herbicidas para control de malezas en maíz y trigo. Y también vamos a estar en una estación donde vamos a hablar de nutrición en el cultivo de trigo. Fundamentalmente lo que vamos a cubrir es toda la temporada de cultivos de invierno. Lo que nosotros venimos viendo en los últimos años, y sobre todo no tanto en esta campaña que ha sido con precipitaciones inferiores a la media, sino en las últimas 2, 3, 4 campañas en el sudeste de Córdoba, que se han logrado rendimientos que hacía mucho tiempo y que en algunos casos no se habían logrado nunca, como rendimientos de 6.000, 7.000, 8.000 kilos. El año pasado tuvimos oportunidad de hacer algunos ensayos donde incluso con las dosis más altas de nitrógeno llegamos a 7.500, 8.000 kilos y nunca llegamos al plató de rendimiento, subiendo la dosis de nitrógeno. Entonces en esta campaña nos empezamos a preguntar, bueno, si realmente la limitante para el rendimiento no empieza a ser el nitrógeno en esos años excepcionalmente con buenas condiciones como para que se exprese todo el potencial de rendimiento. Es así que este año lo que hicimos fue evaluar por un lado dosis de nitrógeno, donde hemos estado aplicando tratamientos testigo para ver la respuesta que el cultivo de trigo tiene en la fertilización nitrogenada, con dosis crecientes que van de 75, 150, 225 y 300 kilos de nitrógeno. Fundamentalmente pensando en lo que es rendimiento, pero a su vez además hemos trabajado en lo que es momento de aplicación, dividiendo la dosis, parte a la siembra, parte al macollaje, porque también son algunas de las estrategias que se dan sobre todo en años donde entre la siembra y el macollaje se dan precipitaciones que son las que favorecen la incorporación de ese fertilizante nitrogenado. Federico, ¿y cuáles son los momentos adecuados para la partición de la fertilización buscando sobre todo la calidad más allá del rendimiento? Trabajamos fundamentalmente en lo que es el ajuste de la dosis de nitrógeno al momento de la siembra, que es, digamos, esta zona particular se caracteriza por la formación o la dependencia del rendimiento del cultivo en general, del agua almacenada a la siembra, presencia o no de napa freática, y las precipitaciones durante el ciclo hasta septiembre, principios de octubre son relativamente bajas. Entonces, en base a los rendimientos objetivos que nos planteamos, presupuestamos sobre todo lo que es la aplicación de nitrógeno a la siembra. Ajustamos una dosis de nitrógeno a la siembra en función de la disponibilidad de suelo a la siembra y el rendimiento objetivo, donde nosotros a partir de muchos ensayos de una serie de años estamos encontrando que lograr trigos con 11% o más de proteína requiere de garantizarle al menos unos 32 o 33 kilos de nitrógeno suelo más fertilizante al momento de la siembra. Lo que sucede es que muchas veces no tenemos claro el objetivo de rendimiento al que apuntamos, entonces ese presupuesto inicial puede quedarse corto en un año donde los rendimientos superan lo presupuestado inicialmente o exceder los niveles de rendimiento esperados. Entonces es en ese punto donde ingresan las aplicaciones complementarias de nitrógeno. Se trabajó mucho con aplicaciones foliares, estado de hoja bandera o principios de espigazón, donde básicamente se observa, digamos, un impacto sobre todo en el porcentaje de proteína, que puede rondar 0,5 o alrededor de un punto porcentual. Entonces podemos corregir lotes que tienen alrededor de 10 de proteína, acercarnos a 11, y de esa manera, digamos, sí se convierte en una aplicación complementaria para llegar a obtener calidad, considerando el hecho de que el ajuste de base es fundamental, principalmente en esta zona, digamos, donde muchas veces durante el invierno no tenemos oportunidades de hacer aplicaciones de nitrógeno eficientes, digamos, con lluvias posterior que lo incorporen y que esté disponible para el cultivo. Otra de las cosas que venimos viendo y un punto que genera mucha preocupación en los productores es esos años de muy buenos rendimientos, de 7, 8.000 kilos, en general la calidad se cae. Entonces también estamos armando ensayos donde estamos evaluando no solo las aplicaciones de nitrógeno al momento de la siembra, sino también aplicaciones en macollaje y pensando en calidad, aplicaciones de nitrógeno en antesis. Esas aplicaciones de nitrógeno en antesis nos permiten mejorar la calidad entre medio punto y 1,5 puntos porcentual aproximadamente. Entonces, también estamos evaluando
lo que es dosis, lo que es momento de aplicación y pensando en calidad. Pensando en un plan de fertilización, Bianchini destaca el rol del análisis de suelo como piedra fundacional para pensar luego en aportes nutricionales específicos. También hemos trabajado no solo con nitrógeno, sino también con fósforo y azufre. Y fundamentalmente lo que hay que pensar tanto en nitrógeno como en fósforo y azufre es que cuando uno arma un plan de fertilización tenemos que pensar en la primera etapa, que es el diagnóstico, y que se hace básicamente con el análisis de suelo. Entonces hacemos mucho hincapié con los productores con los que trabajamos en lo que es el análisis de suelo como la base para hacer las recomendaciones de fertilización, porque es la herramienta que nos permite conocer la oferta de nutrientes. Si a su vez sabemos el potencial o estimamos el rendimiento objetivo, podemos tener una idea de la demanda de nutrientes, con lo cual por un lado tenemos la oferta, por otro lado tenemos la demanda y de esa manera podemos armar un plan de fertilización. Hasta ahí lo que nosotros hemos trabajado fundamentalmente es definir qué nutrientes debemos aplicar y qué dosis de ese nutriente. Después viene toda una etapa que también estamos trabajando y que es lo que es el manejo de la fertilización, donde ya ahí hablamos del momento de aplicación, de la forma de aplicación, si se va a incorporar, si no se va a incorporar y del tipo de fertilizante que vamos a utilizar. Tenemos distintas líneas de trabajo que estamos encarando justamente para dar respuesta a esas problemáticas. La fertilización en trigo, bueno, es fundamental pensando en soja de segunda, sobre todo lo que es fósforo y azufre, principalmente azufre. Nosotros en las últimas 2 campañas, que fueron campañas de excelente rendimiento, hasta niveles de rendimiento récord para la zona, en aquellos lotes o lugares donde no se había fertilizado, no se había aportado en forma correcta el azufre pensando en la rotación o en el doble cultivo, vimos deficiencias muy fuertes en soja de segunda y niveles de rendimiento inferiores. ¿Y cuáles son las herramientas que están utilizando y que les permite visualizar los requerimientos del cultivo para ajustar en el momento preciso las dosis de nitrógeno? Todos estos ensayos que estamos haciendo son ensayos de microparcelas, parcelas de entre 5 y 8 metros de largo por entre 2 y 3 metros de ancho, y todos estos ensayos los estamos volando con drones, con cámaras multiespectrales, justamente para ver, por un lado, la parte de nutrición y cómo podemos ajustar. Hay mucha información y muchas referencias en la bibliografía de que hay relaciones que nos muestran que a medida que el índice verde aumenta la producción de materia seca y la potencialidad de rendimiento del cultivo de trigo. Pero también no solo estamos trabajando no solamente en la parte de nutrición, sino con la parte de enfermedades, viendo si a través de las imágenes o a través de tanto lo que es el espectro visible como el no visible, básicamente borde rojo e infrarrojo, tenemos la capacidad de detectar esa presencia de enfermedades. Básicamente esas son las 2 líneas en las que estamos trabajando y particularmente estamos trabajando con una empresa de desarrollo de tecnología y análisis de la información para justamente encontrar, una vez que encontremos esa relación, armar una plataforma que nos ayude a tomar mejores decisiones. Bianchini expone algunas de las claves para la toma de decisiones de fertilización en trigo. En el caso de trigo es muy difícil porque en el momento que el productor está tomando la decisión de sembrar, es el momento en el cual, sobre todo en lo que es el sudeste de la provincia de Córdoba, donde no se dan precipitaciones entre la siembra y el macollaje, o el final del macollaje, lo que normalmente ocurre es que el productor tiene que aplicar el nitrógeno al momento de la siembra, justamente por la falta de precipitaciones. Y el rendimiento del cultivo de trigo se define durante la primavera, en parte por las precipitaciones, pero también una variable que incide mucho es la temperatura durante el llenado de grano. Entonces hay que tener una muy buena estimación de la potencialidad de rendimiento y a partir de la estimación de esa potencialidad definir la dosis de nitrógeno. La cantidad de nitrógeno a aplicar va a depender de esa potencialidad. El año pasado en este mismo campo se lograron rendimientos de entre 7 y 8.000 kilos. Este año difícilmente se va a llegar a 4.000, 4.500 kilos o 5.000 kilos en el mejor de los casos. Entonces esa es una de las problemáticas que tenemos en una región como esta, donde hay que, a través de distintos elementos, hacer una estimación, una predicción de qué es lo que uno aspira como rendimiento y en función de eso ajustar la dosis de nitrógeno. De nuevo, en esos años excepcionalmente buenos, donde hay una alta probabilidad de lograr buenos rendimientos, generalmente esos son los años, por un efecto de dilución, donde se caen los niveles de proteínas. Entonces esos son los años donde hay que prestar más atención a la calidad de trigo y quizás pensar en aplicaciones al momento de antesis para mejorar la proteína, aplicaciones de nitrógeno vía foliar que mejoran, como decíamos anteriormente, el nivel de proteína entre medio punto y 1,5 puntos hasta 2 puntos.
En Ocandú hace ya 4 o 5 campañas que están estudiando fortalezas y debilidades en el manejo de cultivos de servicio. Nosotros hace entre 4 y 5 años que venimos trabajando con cultivos de servicios. Empezamos trabajando muy fuerte con el cultivo de vicia, pensando no solo en todo lo que son los beneficios de los cultivos de cobertura en general, sino el caso de utilizar un cultivo de leguminosa por el aporte de nitrógeno. A partir de esos ensayos, lo que hemos hecho es no solo medirle al cultivo la concentración de nitrógeno y el aporte de materia seca, sino cuál es el efecto residual que genera en los cultivos posteriores. En el caso de vicia lo hemos probado con maíz y en las últimas campañas hemos estado también evaluando y sumando lo que es el aporte de cultivo de centeno, triticale, trigo y avena como cultivo de servicio, pensando quizás en que puede ser un buen antecesor para el cultivo de soja. Y concretamente en el caso de las gramíneas lo que estamos haciendo es usando las gramíneas puras, gramíneas en mezclas con leguminosas, por ejemplo centeno con vicia, y también viendo el efecto que tiene la fertilización sobre lo que es la producción de materia seca, la calidad y el efecto residual sobre los cultivos que siguen en la rotación. En el caso particular, tanto de vicia como centeno, venimos trabajando ya con una rotación de hace 2 años, donde estamos viendo la residualidad que tiene el cultivo de cobertura sobre la campaña pasada el cultivo de soja. Volvimos a hacer trigo sobre esos cultivos de cobertura y después de ese trigo vamos a volver a hacer soja para ver ya la residualidad pensando en el largo plazo. Y en los cultivos de cobertura, ¿cuándo es el momento adecuado para el secado según las condiciones ambientales y el consumo de agua de la campaña? Ese es uno de los grandes interrogantes y probablemente sea la pregunta más difícil de responder, porque evidentemente uno está frente a un compromiso de, si lo seco muy temprano ese cultivo de servicio, estoy produciendo una baja cantidad de materia seca, y si lo seco muy tarde, tengo certeza de tener más materia seca, pero puedo llegar a comprometer a través del consumo de agua el rendimiento del cultivo posterior. En general, lo que nosotros tratamos de hacer es tener una cantidad de materia seca base o una cantidad de materia seca determinada para poder asegurar los beneficios del cultivo de servicio a los cultivos que siguen en la rotación. Y eso hay que trabajar mucho con los pronósticos meteorológicos, ir viendo cómo se desarrolla el año, y si el año quizás tiene precipitaciones inferiores a la media y un año complicado, probablemente haya que secar el cultivo de cobertura anticipadamente. A lo mejor no se van a ver tanto los beneficios, pero quizás es más probable que yo tenga la certeza de que no voy a tener un impacto significativo en el cultivo posterior. Nosotros tenemos ensayos de muchos años, años niños y años niñas con menores precipitaciones inferiores a la media, y realmente cuando uno seca el cultivo de cobertura tarde, esa penalidad que paga el cultivo siguiente, la verdad que es muy alta, puede llegar a pérdidas de rendimiento de un 20, un 30, un 40%. Con unas 10.000 parcelas distribuidas en una decena de localidades, Ocandú tiene una base de datos interesante para ajustar manejo en la elección de la simiente, fertilización, densidad y malezas. Nosotros aproximadamente estamos haciendo unas 10.000 parcelas al año. Tenemos alrededor de entre 10 y 12 localidades donde venimos haciendo ensayos ya durante varias campañas. Estamos trabajando fundamentalmente con lo que es evaluación de genética, tanto en maíz como en soja, pero vamos un paso más y también evaluamos esa genética, cómo se comporta. En el caso de maíz, por ejemplo, en el caso de usar distintos híbridos con distintas densidades y distinta nutrición. Es decir, ver la interacción que hay entre variables de manejo junto con la genética. Lo mismo estamos haciendo en soja, es decir, por un lado las variedades, o evaluar variedades y grupos de madurez. Por otro lado, en el caso de soja estamos también evaluando fechas de siembra, distanciamientos entre hileras y densidades. Eso en cuanto a manejo. Por otro lado, también estamos trabajando en protección de cultivos, apuntando a lo que es control de malezas difíciles, tanto en barbecho como durante el ciclo del cultivo. Y en el caso del ciclo del cultivo tenemos la oportunidad de evaluar eventos biotecnológicos que todavía no han sido aprobados por los organismos regulatorios, justamente para ver cómo se comportan estos traits, estos nuevos eventos biotecnológicos en el comportamiento de malezas. En lo que es protección también estamos trabajando en lo que es control de insectos, también evaluando nuevos traits para lo que es control fundamentalmente de lepidópteros. También venimos haciendo ensayos, particularmente donde utilizamos herbicidas, insecticidas y fungicidas, justamente para ver el control de cada uno de estos factores competidores de rendimiento. Y a su vez, además de lo que es genética, además de lo que es protección de cultivos, estamos trabajando mucho en lo que es nutrición, no solo en cultivos de cobertura, sino también en el caso de tanto maíz como soja,
pensando no solo en lo que es la nutrición nitrogenada, sino también fosfatada, azufrada, y en los últimos años hemos incorporado al zinc como un nutriente clave para lograr buenos rendimientos. Y si tenemos todo el paquete tecnológico completo, ¿cuánto se acerca el rendimiento obtenible al potencial según la línea de ensayos que llevan adelante? Nosotros venimos haciendo ya hace 4 años un ensayo de maíz, que lo tenemos repetido en varias localidades y lo venimos probando con distintos híbridos, en donde usamos distintas genéticas, distintos niveles de densidad y nutrición. Y básicamente en lo que hace densidad, lo que venimos probando son la densidad del productor y una densidad más alta, una densidad de alta tecnología, lo mismo que en nutrición. En el caso de maíz, cuando no fertilizamos estamos logrando rendimientos de entre 7 y 8.000 kilos. Cuando fertilizamos con la fertilización del productor y la densidad del productor, entre 10 y 11.000 kilos, dependiendo del año, y llegamos a 13.500, 14.000, 14.500 kilos cuando ponemos una muy buena densidad, un muy buen material y un buen paquete de fertilización basado en nitrógeno, en fósforo, en azufre y en zinc. Eso poco en general los resultados que hemos tenido en los últimos años. Es decir, que podemos lograr incrementos de rendimiento en el caso de maíz de entre 2.000, 2.500 y hasta 3.000 kilos, comparando el paquete del productor con un paquete de alta tecnología. En el caso de soja las diferencias son menores, podemos alcanzar plus de rendimientos de entre 400 y 500 kilos con el paquete del productor y un paquete de alta tecnología. Bianchini analiza el futuro de las tecnologías que permiten recolectar datos como drones y sensores. En los últimos años hemos estado trabajando con drones en proyectos con distintas empresas, también con sensores terrestres del tipo Green Seeker, del tipo Crop Circle, del tipo SPAD, y viendo cuál es la relación entre los drones y lo que son los sensores terrestres. Pero algunas de las limitantes que tienen los drones son la escalabilidad. Entonces estamos yendo o empezando a evaluar todo lo que es el uso de imágenes satelitales, que si bien sabemos que hoy no tenemos una resolución espacial o la mejor resolución espacial o quizás la misma resolución espacial que se puede lograr con un dron, son herramientas que nos permiten cubrir grandes superficies. Entonces también estamos desarrollando algunas líneas de trabajo justamente aprendiendo de lo que son las imágenes a partir de drones y viendo cómo podemos escalar eso en imágenes satelitales.